con gozo en el Espíritu Santo de Dios. De manera, ahí está el testimonio, han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, de su fe en Dios, y se ha extendido de manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibiste y cómo te convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Mira, hermano, qué bonita lo que esta iglesia había sido un testimonio tremendo, ¿sí? Pero había cosas bonitas ahí, ¿verdad? Había trabajo de amor, fe, esperanza, el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso los fortaleció tanto que aún las tribulaciones no los detenían para seguir caminando, hermano. Tanto que fueron ejemplos, dice, a otras iglesias, a los de Acaya, a los de Macedonia, ¿verdad? Sí. Y no solo esto, dice, cómo se convirtieron de los ídolos para servir a Dios, ¿sí? Que su fe ha sido divulgada que no tenemos necesidad de decirles nada. ¿Sí? No, quiero que hiciera una iglesia así. Sí. Sí. Una iglesia de esa magnitud, ¿verdad? Sí. Pero sabemos, hermano, que Dios tiene un plan y un propósito, ¿sí? Pero para que esto también se lleve a cabo, ¿sí? Dios hace su parte, pero también Dios quiere que nosotros hagamos la nuestra, hermano. ¿Sí? ¿Cómo debe ser, hermano? La forma de edificar una iglesia. Mire, si usted lee en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que dice que las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor, ¿sí? Dice que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, era una forma de cómo las iglesias iban creciendo, ¿verdad? Dirigidas por el Espíritu Santo. Así que las iglesias, dice, eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Entonces había también fe. Entonces la iglesia, hermano, tiene, ¿verdad?, una fortaleza en Cristo Jesús y en la dirección del Espíritu Santo. Pero, hermano, para que una iglesia también esté firme, también depende, hermano, de cómo nosotros, como creyentes, ¿verdad?, como participantes de la iglesia, cómo estamos viviendo, hermano. Sí. A veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos nosotros caminando. Creemos que estamos bien, pero tenemos que tomar nuestras responsabilidades como creyentes, hermano. Mire, voy a leer una parte y aquí es donde quiero centrar el mensaje, por favor. ¿Sí? En el libro de los Romanos, ¿sí?, en el capítulo 14, por favor, ¿sí?, verso del 1 al 7, por favor. ¿Sí? Libro de los Romanos, capítulo 14, verso del 1 al 7. Amén, ¿todos lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Amén, hermano. Sí. Amén. Bueno, va a decir, hermano, bueno, ¿y todo esto por qué? ¿No? La palabra de Dios siempre nos habla y nos enseña, nos instruye como hijos suyos cómo quiere que vivamos la relación entre la misma congregación, entre los mismos hermanos, ¿verdad? Y aquí vemos muchas cosas muy interesantes, ¿sí? ¿Cómo son las relaciones entre los distintos miembros de la congregación, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? Porque aquí lo que leímos dice que había unos débiles y otros fuertes, ¿sí? Entonces, en la iglesia del Señor, ¿sí?, hay fuertes, hay débiles. Pablo dice que también hay niños, ¿sí?, y que también hay adultos, ¿verdad? Entonces vemos que hay en la iglesia, ¿sí?, hay hermanos con una fe muy crecida y hay otros hermanos que no tanto, otros con mucho conocimiento de la palabra y otros apenas empiezan a conocer la palabra, ¿sí? Dios en algunas ocasiones me ha hablado a través de la palabra y he leído, ¿verdad?, acerca de los pastores, cómo debe de ser su vida con la congregación, ¿sí? Y dice que en el libro de Génesis habla acerca de Jacob. Cuando Jacob ya venía con su tío Labán y traía a sus esposas y a sus hijos, dice que iba caminando, ¿verdad?, y su hermano había escuchado que venía a su encuentro y tenía temor. Dios hizo todo, se juntaron, ¿verdad?, se pidieron perdón, una reconciliación, y después Esaú le dice, hermano, vámonos, te acompaño, vámonos juntos a su tierra, ¿verdad?, de donde eran ellos. Y le dice Jacob, no, hermano, permítame una cosa, adelántese, yo lo alcanzo. Dice, ¿por qué? Porque mire, traigo mi ganado, traigo mis ovejas, dice. ¿Y qué pasa? Mis ovejas, dice, algunas están crecidas, otras están recién paridas, otras están recién nacidas, dice. Si yo las hago caminar, dice, al paso de las otras, se me van a morir. Sí. Entonces veamos, hermano, que en la iglesia va a haber de todo, ¿eh? Va a haber ovejitas que apenas van a nacer, otras que ya tienen un tiempo, ¿verdad?, otras que pues están trabajando para dar a luz a otras, y otras ya más crecidas, ¿sí? Entonces hay de todo, hermano. Y así igual en esta iglesia había todo esto. Entonces, lo que la palabra nos está enseñando, cómo deben de ser las relaciones entre los distintos miembros de la congregación. ¿Cómo debe ser nuestra relación, ¿verdad?, como hermanos en la fe? Porque todos somos hermanos. Sí, hermano. Entonces debemos de tratarnos igual. Como quiera que te traten a ti, pues trata también a tu hermano, ¿verdad? Sí. Amén. Ahora también vamos a ver en el objetivo de este estudio, ¿verdad?, ¿cuál es el concepto de libertad cristiana? ¿Hasta dónde nos permite vivir en esa libertad cristiana? ¿Sí? Porque hay hermanos ya crecidos que tienen una libertad y una fe muy fuerte. Y eso está bien. Pero hay hermanos también muy débiles, ¿sí?, que apenas empiezan, ¿sí? Entonces vamos a empezar que, ¿a quién le estaba escribiendo esta carta? ¿Sí? ¿A dónde estaba Pablo? Estaba en Roma, ¿verdad? Romanos. Estaba ahí en Roma, era donde estaba Pablo ahí prisionero, pero ahí también había una iglesia. Entonces dentro de la iglesia, como era una ciudad cosmopolita, donde hay de muchos tipos de nacionalidades, ¿verdad?, y entonces estaba llena de diversas culturas, cada quien traía sus tradiciones, sus costumbres de otros países, y entonces estaban ahí, pero había una iglesia, ¿sí? Entonces estaban formadas por creyentes de diferentes costumbres entre sí, ¿sí? Entonces así era la iglesia, ¿sí? Era formada de esta manera, ¿sí? Sus relaciones, hermano, como iglesia, había un problema aquí. A lo que Pablo estaba leyendo, esta iglesia no se desarrollaba en armonía, ¿sí? Porque les está diciendo, ¿verdad? Sí, reciban al débil, ¿sí?, pero no para contender. Entonces veamos que aquí, ¿verdad?, ellos no tenían una armonía como debería de ser, ¿sí? No buscaban una relación basada en el amor, en la unidad,
y en la confianza, hermano. Así estaba la iglesia de Roma, ¿no? Sí, les faltaba todo esto, porque había diferencias entre ellos, y hacían diferencia entre las comidas y entre los días, ¿verdad? Y entonces vemos que estas diferencias tenían que ver con las apreciaciones personales que cada uno tenía. Como eran unos judíos, a lo mejor traían sus tradiciones, ¿verdad? Sí. Había otros de otros y también traían. Entonces, cada uno tenía sus apreciaciones personales y es válido. Está bien y eso es bueno, hermano, que cada quien piense de una manera diferente. ¿Sí? Tenía posiciones individuales y decía, no, yo estoy en esta posición y es correcto y está bien. Porque de esa manera es como vamos aprendiendo y nos vamos edificando. ¿Sí? Pero esas apreciaciones y esas posiciones no tenían nada que ver con la doctrina. ¿Sí me explico? Sí. No era tanto problema, hermano, por la doctrina, que si debería ser de esa manera, que qué dice la palabra, no. Eran sobre opiniones en cuanto a la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, no? Más o menos, ¿sí? ¿Cómo debería ser? ¿Sí? Porque a veces, hermano, nos enfrascamos en situaciones que pasan fuera de la iglesia, ¿sí? Y a veces los más fuertes hacen menos a los débiles y a veces los débiles juzgan a los más fuertes, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la palabra y la enseñanza de la Escritura, ¿sí? Debemos tener cuidado en esto, porque en esto también, hermano, podemos nosotros lastimar la fe, ¿sí? De los más débiles, hermano. Algunos de ellos, como había comentado, habían desarrollado un alto conocimiento espiritual porque ellos ya tenían más tiempo o leían más la palabra. Eso es lo que a veces llega a uno, un alto conocimiento, porque a muchos les gusta leer y aprenden bien de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, algunos eran ya muy crecidos en la fe, tenían mayor conocimiento. Otros aún no habían alcanzado ese nivel. Y a estos Pablo les llama los débiles, ¿sí? Los débiles. El problema en esto, hermano, es que cada quien se aferraba a su modo de ver las cosas. Se aferraban, dicen, no, es que esto debe ser así. Uno decía, es blanco, y el otro decía, no, que es negro. Y cada quien se aferraba a lo que ellos creían, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que se despreciaban entre ellos y se juzgaban, hermano, ¿sí? Entonces, no entendían la forma de cada uno de su pensar. No se ponían en el lugar de cada uno. Cada quien ponía y pensaba lo que decía y su posición era lo que él quería hacer, ¿sí? Entonces, por esta razón, Pablo pasa a considerarlo y dar una orientación correcta en cuanto a la ética, o sea, la conducta que debe de haber dentro del cristiano, del creyente. ¿Cómo debe ser su conducta hacia los demás, hermano? No sé si algún hermano de origen hebreo, ¿verdad? De judíos, de allá en Roma, seguían apegados a sus tradiciones. Se apegaban mucho a las tradiciones y pretendían imponerlos considerando a los demás como carnales, ¿sí? Y eso siempre, si usted lo ve en la Biblia, siempre se va a dar cuenta que siempre había problemas entre judíos y entre gentiles. Siempre había. Y eso origina a veces que no se avanza, hermano. Y a veces lastimamos con nuestra posición a otros, porque decimos, no, es que esto es así, y yo lo veo así, y el otro hermano dice, no, es que es así. Mira, hermano, ese es el problema por la cual a veces suceden los desacuerdos en una iglesia, y no tiene nada que ver con la doctrina, hermano, ¿sí? Porque eso ya lo adquirimos afuera, lo traemos del mundo, ¿sí? Y queremos imponer lo que nosotros queremos, y no es así, sino se trata de ayudarnos, de edificarnos unos a otros. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo quería hacer, ¿verdad? Sí. Por otro lado, los gentiles, ¿no? Ellos estaban relacionados con las prácticas idolátricas, ¿sí? Ellos venían del mundo, hermano, y de ahí en el mundo aprendieron cómo adorar a los ídolos, ¿verdad? Aprendieron a cómo comer carne comprada de los sacrificados a los ídolos, donde les salía más barata la carne, ¿sí? Porque cuando se ofrecía un ídolo,
la carne que sobraba, pues la vendían más barata. Entonces llegaban, me daban los gentiles y decían, dame de esto, y yo me lo como, ¿verdad? Y el judío venía, no, oye, pues eso se ofreció al ídolo. Y entonces había problemas entre ellos. Entonces por eso no pueden avanzar, porque cada quien estaba en su concepto. Así es. ¿Sí? Y entonces veamos que Pablo les dice, miren, recuerden, todos estamos identificados con Cristo. Cristo pagó por todos. Amén. Entonces debemos de cuidar, ¿sí?, de no hacer juicios y juzgar al hermano que está más crecido ni al más débil, ¿sí? Debemos nosotros, ¿verdad?, de comprender cuál es la libertad que hemos adquirido en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar a desglosar el texto. Dice, Amén. Verso 1, es un mandamiento, hermano. Aquí no es, eso es una opción. Aquí Pablo está diciendo un mandamiento. Dice, reciban al débil en la fe. Así dice, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí había relaciones entre los fuertes y los débiles. Porque aquí dice, reciban al débil. ¿Cuál es el débil, hermano? ¿Sí? El débil, hermano, es aquel que apenas empieza a caminar con el Señor. ¿Sí? Y puede ser también porque ya tenga un tiempo, pero que todavía sigue siendo débil. ¿Sí? Entonces vemos que el hermano es débil, pero tiene fe. ¿Sí? Aunque es débil, pero tiene su fe, hermano. Debemos entender esto. ¿Sí? Que es también hermano. No está crecido, debemos ayudarlo. Debemos de edificarlo, hermano. ¿Sí? Para que esto pueda desarrollarse bien el hermano. ¿Sí? Entonces vemos que dice, el débil es un creyente que todavía no madura, hermano. Debemos comprenderlo. ¿Sí? Es un hermano inmaduro, que todavía le cuesta trabajo discernir las cosas, hermano. Carece de discernimiento bíblico, ¿sí?, para discernir sobre los asuntos de la vida cotidiana. ¿Sí? Yo les voy a contar algo que me sucedió a mí, hermano, hace un tiempo. ¿Sí? Mi hermano, yo era un débil cuando empecé. Tenía un mes, yo creo que de bautizado y en el camino del Señor. Tenía poquito, hermano. Sí, muy poquito. Pero había un hermano que ya tenía como 25 años en el Evangelio. Pues yo era muy chico, todavía no sabía ni discernir, todavía no podía comprender la palabra del Señor. Y un día fui al mercado, hermano. Fui al mercado. Entré allí. Y entonces, como ya me congregaba en una iglesia, había un hermano de la congregación ahí que ya tenía muchos años. Y me vio. Y nos vimos y, con gusto, con alegría, algunos están de su primer amor, pues a todos saludaron. Y lo saludé al hermano, lo abracé, y el hermano, mire, bien buena onda, me dijo, hermano, venga, hermano, le voy a dar un pan para que coma, venga. ¿Sí? Y entonces, pues mire, hermano, a mí me faltaba discernimiento en esto. Entonces me dio el pan, y entonces yo lo tomé, y en mi mente, ¿sí?, que no estaba yo maduro, le pregunté, digo, oye, hermano, pero esto no fue ofrecido al ídolo de aquí afuera de la feria. ¿Sí? De aquí de la iglesia, de al lado, ¿sí? Y entonces se enojó, hermano, se enojó fuerte. Pero mire, hermano, yo lo hice inconscientemente, ¿sí? Yo pensé que yo estaba bien, ¿no? Pues si Dios me sacó de un lado, ¿cómo voy a regresar otra vez a lo mismo, no? Y el hermano, en vez de ayudarme a decirme, mire, hermano, no, hermano, mire, el alimento orando se santifica. Sí, hermano, mire, hermano, lo que usted coma, no tenga problema, porque entra dentro de usted, pero sale y se va a la letrina. Me hubiera dicho esto, hermano. No, hermano, me dio un texto muy fuerte, se lo voy a leer, hermano. Mire, en Tito, por favor. En Tito, ¿sí?, capítulo 1. ¿Sí? En el verso 15 y 16, 1 de Tito, verso 15 y 16, mire lo que dice aquí la palabra, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente
y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, hermano. Dije, me tiró a matar, hermano. Pero mira, hermano, yo lo hice, era débil en la fe en ese entonces. ¿Sí? Y eso puede suceder igual, hermano, en la iglesia. Hermanos que se le pueden acercar y a lo mejor no tienen un discernimiento grande y le pueden decir algo que a lo mejor usted está haciendo, hermano, porque usted ya ha crecido y yo sé que a veces usted puede hacer lo que usted quiere, tiene una libertad en el Señor, pero si el hermano débil lo ve, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Sí? Si le dice que eso es malo, que está haciendo, ¿sí? Y usted, en vez de edificarlo, dice, hermanos, tiene razón, no lo voy a hacer. ¿Sí? Discúlpeme, hermano, sí tiene razón. Ayudarlo, hermano. O decirle, ¿sabes qué, hermano? Mira, no, la palabra de Dios dice esto. ¿Sí? Mira, hermano, no te preocupes por esto. Esa es la forma, hermano, que debemos nosotros de edificar, no de destruir, hermano. ¿Sí? Porque a veces así pasa. Podemos dañar a las personas, hermano, de esta manera. ¿Sí? Entonces el débil tiene una conciencia muy sensible por sus muchas dudas tocante a la vida de fe. Apenas va empezando, hermano, y él no sabe si esto es bueno o aquello es malo. ¿Sí? No sabe, hermano, si cuando lo inviten los días 12 de diciembre, ¿verdad? Que se celebra a una imagen. ¿Sí? Usted no sabe si este hermano que es débil se sienta ahí, después se sienta y él llega y lo ve y le dice, oye, hermano, pues, ¿qué le puede decir, hermano? Pues por la fe de él, del hermano que es débil, no lo debe de hacer. Eso dice la palabra. Entonces debemos de contribuir a la edificación, hermano. ¿Sí? Los débiles también, hermanos, son creyentes que han sido poco instruidos en la fe. ¿Sí? Y debemos nosotros de ver esto, ¿no? Que no tienen un discernimiento amplio. Debemos de cuidar, ¿sí? Entonces ellos cuidan mucho, hermano, sus tradiciones que traen. A lo mejor los traen equivocadas, porque así lo adquirimos en el mundo. ¿Cuántos no venimos así, hermano, de una religión? ¿Sí? Y todavía traemos arrastrando todo esto. Hermano, hay muchos débiles en la fe. ¿Sí? En este caso, hermano, podría ser un judío convertido a Cristo, pero que no ha sido capaz de desprenderse de las prohibiciones de la ley ceremonial. ¿Sí? No se ha podido desprender, hermano. Y trae muchas cosas, ¿verdad? Jalando todavía en su vida. ¿Sí? Y mire lo que dice la palabra en Colosenses 2:4, mire. Colosenses, por favor. 2. Son varios textos, varios versículos, dice. Por favor. 2:4 al 9 dice. Y esto, dice así. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acciones de gracias. Y luego dice en el 8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Amén. Y luego dice en el 16, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí. Amén, hermano. Entonces veamos, ¿sí?, que muchos de ellos venían así, arrasando todavía, ¿no? Muchos judíos que pudieran ser los débiles, que traían, que guardaban los sábados, que guardaban las comidas, cuáles eran los alimentos, ¿verdad?, que les prohíban comer, porque había animales inmundos. Y ellos no lo comían, hermano.
Entonces, pudiera ser ellos, hermano. Estos creyentes débiles, miren, hermanos, son fácil llevados por vientos de doctrina. Los llevan, ¿sí? Los que son débiles en la fe. Entonces, cualquiera que le hable bonito se los va a llevar. ¿Sí? Tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces, veamos que ellos guardaban todas las cosas externas, hermano. Y querían seguir manteniendo sus tradiciones como si fueran doctrinas bíblicas. No, hermano. Debemos tener mucho cuidado con ellos. Ayudar a los hermanos en la fe, ¿no? Sí. Mira, aquí dice que debemos tener una prohibición, dice. Pero nadie, dice aquí, recíbelo, pero no para contender sobre opiniones. Es lo que dice la Biblia. O sea, vamos a recibir al hermano, pero no para contender con él. Oye, hermano, estás mal en esto, no hagas esto. Mira, hermano, Dios tiene que irse lo revelando al hermano. Tiene que ir creciendo. Para eso es la palabra, para ir enseñando. Porque a veces nos cuesta trabajo enseñarles y a veces es más fácil cuestionarlos. No. Tenemos que enseñarles. Nadie tiene derecho a criticar a otros hermanos por sus dudas o inseguridades. Ok, lo vamos a juzgar, ¿sí? Porque no sabe si lo que va a hacer es bueno o es malo. Yo he visto, hermano, que yo así era. De cualquier cosa iba y le preguntaba al pastor, oye, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer mi fiesta de 15 años? Pastor, fíjate que se va a casar y un hermano y puedo acompañarlo a la iglesia católica. Sí. Mira, hermano, y apenas empezábamos. Y puede suceder que así vengan muchos, hermano, todavía con esas situaciones. ¿Sí? Y en vez de ayudarlos, a veces nosotros, ¿verdad? Mismos los crecidos, a veces los cuestionamos y los queremos, ¿sí?, someter, hermano. No, debemos de tener mucho cuidado con estos hermanos. ¿Sí? Entonces no debemos nosotros involucrar al débil en discusiones sobre opiniones. Porque a veces así pasa. Mira, hermano, está el hermano débil y usted ya está crecido. Y entonces, como usted ya está más crecido y tiene mayor conocimiento, entonces le empieza a hablar, ¿sí?, y lo quiere involucrar en lo que usted piensa, hermano. Tenga cuidado, ¿no? Sí. No involucre su fe del hermano. Si usted piensa, piénselo usted, hermano. Si usted tiene fe, dice la Biblia, tenla para con Dios. Tú y él nada más. Pero no podemos nosotros hacer que el hermano piense igual que yo. No puede ser así, hermano. Mejor que el Señor, ¿verdad?, le vaya mostrando cómo debe de ser, hermano. Porque así a veces pasa. ¿Sí? Y cuando ya el hermano no está de acuerdo con nosotros, entonces ¿qué hacemos? Ya no le hablamos, ya lo cortamos, ¿no? Sí. No, hermano. La prohibición es que no debemos de juzgar al débil, hermano, ni obligarle a cambiar de opinión, ¿sí?, violentando su conciencia. No lo haga, hermano. No lo haga, que el hermano, si tiene una opinión, déjelo, es bueno, ¿sí? Él lo va a expresar. Y cuando lo exprese o cuando escuche la palabra se va a dar cuenta que está en un error. Pero nosotros no podemos violentar su conciencia del hermano, ¿sí? Porque es también hermano en la fe, hermano, ¿sí? Entonces, esta unidad debe de mantenerse en el vínculo de la paz. ¿No dice así en Efesios? Que debe de estar en armonía y en paz. Debemos nosotros de caminar, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Reciba al hermano, aunque haya diferencias de opiniones, hermano. Recíbalo, ¿sí? Porque es su hermano, por él pagó Cristo también, hermano. Entonces, vemos que no se trata de doctrina, hermano, sino ¿de qué? De problemas cuestionables de la vida cotidiana, hermano. Así es. ¿Sí? Por eso aquí Pablo está hablando acerca de qué, de la comida, ¿no? ¿Sí? La comida, hermano, es algo que debemos tener mucho cuidado. Recuerdo una vez, hermano, y esto me ayudó una vez, mi hermano me ayudó, fuimos un día a una oficina de un notario, y el notario, hermano, se veía que era una persona bien preparada, bien, hermano,
Este hermano era hermano en la fe también, pero era de otra denominación. Era de los del séptimo día, que ellos guardan el sábado. Ellos lo guardan. Y entonces llegando ahí, me dijo y me preguntó, porque mi cuñado, él vendió la casa que antes era nuestra, pero estaba a mi nombre, y les dijo que yo era cristiano. Y llegué con mi esposa para firmar, porque todavía estaba a nombre nuestro. Llegamos y nos dice, oye, que es que tú eres cristiano, me dijo. Le digo, por la gracia de Dios, sí, hermano, sí soy cristiano. Dice, oye, ¿y ustedes guardan el sábado? Así me dijo, luego, mire, hermano, si antes de firmar el papel ya luego me quiso, pero mire, hermano, yo ignorante todavía en aquel tiempo no conocía, hermano, de la palabra. Pero Dios me llevó a este pasaje que estoy leyendo ahorita, hermano, a este pasaje. Y le dije, bueno, dice, ¿ustedes lo guardan? Le digo, bueno, es que mira, pues dice el Señor en su palabra, ¿sí?, que no debemos juzgar por la comida al hermano, ¿sí?, porque si uno come legumbres, pues el otro come carne, dice, ¿por qué debemos hacerlo así? Y también sobre el día, porque él decía que ellos no comían cosas inmundas, también animales inmundos, ¿verdad? Y los días que lo guardaban, le dije, y también dice que pues todos los días, ¿verdad?, que debemos de, no solamente un día, que todos los días son del Señor. Le digo, ok, nada más un día me voy a santificar el día domingo y los demás días puedo vivir como quiera, o todos los días son de Dios. Y dice, tienes razón, dice. Dice, buena interpretación. Le dije, gracias, Señor, porque yo no sabía nada de eso. Yo no sabía, hermano, pero Dios me puso esa palabra. Sí. Entonces veamos, hermano, que debemos tener nosotros cuidado. Mire, la comida ni hace mal a uno ni hace mal a otro. ¿Por qué, hermano? ¿Sí? Porque la comida entra, ¿sí?, pero no le hace daño. Lo que hace daño es lo que sale del hombre, hermano. Sí. Por eso no debemos de juzgar a los hermanos. Si el hermano, mire, le gusta comer carnitas, déjelo, hermano. ¿Sí? Si el hermano le gusta comer barbacoa, déjelo, hermano. No pasa nada, hermano. ¿Sí? Si el hermano le gusta tomar coca, pues déjelo también, hermano. ¿Sí? Una ocasión decía un hermano que había ido allá ¿cómo se llama?, a Europa. Ajá. Allá con los alemanes. Y dice que estaba en una congregación y era de acá, por acá era sudamericano. Dice que llegó y le dijeron, ya lo sentaron a comer. Dice, ¿qué quieres que te sirvamos? Dice, una coca. Pidió coca. Y se espantaron, hermano. Se espantaron los alemanes de que el hermano pidió Coca-Cola, porque para ellos era malo. Pero se sintió más el hermano cuando los demás pidieron cerveza. O sea, ellos toman cerveza, ¿no? Entonces vean la situación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, veamos, hermano. Así es. Sí, así pasa a veces. Se espantan, ¿verdad? Sí. No, tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo tratamos a los hermanos? ¿Sí? Entonces la ley de mosaica permitía solo comer animales limpios. ¿Sí? Uh-huh. Y eso Pedro ya lo tenía muy claro. ¿Sí? Entonces Pedro fue el que recibió la revelación. Cuando cayó en un éxtasis, dice que vio bajar un lienzo, ¿verdad?, donde traía los animales, todos inmundos, y que le dijo el Señor a Pedro, Pedro, mira el lienzo, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, pues yo no he comido cosa inmunda. 3 veces lo hizo el Señor. Pedro, ve, mata y come. No, Señor. Hasta la 3ª vez, Pedro. Entonces ahí comprendió, hermano. Comprendió, ¿sí?, que Dios ya había limpiado todo. Entonces ya no debe de haber esas situaciones o algunas controversias entre los hermanos, si el hermano come o no come, hermano. ¿Sí? Porque a veces, mire, hermano, hasta por la comida, ¿sí?, puede haber tropiezo para los hermanos. ¿Sí? Y eso lo digo, hermano, también que tengamos cuidado, ¿sí?, como hermano, porque en la congregación, ¿verdad?, tenemos esa libertad de comer todos en armonía, hermano. ¿Sí? Entonces procure, si usted lleva, hermano, hágalo por amor, ¿verdad? Y no se fije si el hermano lleva o no lleva. ¿Sí? Todos, hermano, vamos a cooperar y a comer contentos, hermano. ¿Sí? Y no vamos a poner al hermano que debe, hermano, no trajiste, oye, no come, no, hermano.
En esas tenemos que tener mucho cuidado en esos cuestionamientos. ¿Sí? Amén. Bien, hermano, a Pablo le pasó algo. Pablo, cuando iba predicando, muchos se iban convirtiendo, muchos gentiles, y ¿sabe qué es lo que estaba haciendo los judíos? Que también eran cristianos, les decían, no, que guarden toda la ley de Moisés, que la guarden, y les querían imponer la ley, hermano. Y les querían imponer la ley. Dice que Pablo subió a Jerusalén a ver este asunto con Pedro, y como Pedro ya había recibido la revelación, dice, hermanos, yo recibí de parte de Dios esto, ya no se inquieten a los gentiles, por favor, para que guarden la ley, no, que se cuiden de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? De no comer sangre, hermano, y de fornicación, que se guarden. Eso fue lo que les mandó, hermano. O sea, ya no les prohibió los alimentos como ellos antes lo hacían. Pero ¿qué cree, hermano? Que aún con este conocimiento, Pedro falló. Miren, vamos a ver en el libro de los Gálatas, por favor. Gálatas. Sí. Amén. Amén. En el capítulo 2, por favor. 2, 11. Sí. Mira, hermano. Dice que aquí el apóstol Pedro, sí, estaba de una manera, mire, vamos a leerlo, ¿sí? Lo que dice aquí en el verso 3, 2, 3 en adelante, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, escondidas, entrando para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pero más abajo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro, el de la incircuncisión. ¿Sí? Entonces dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran los tres hermanos más crecidos, que eran los apóstoles que más andaban con el Señor, que era Jacobo, Cefas era Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Sí? Y luego dice en el verso 11, mira ahí donde llega. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pedro, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, hermano, Pedro ya conocía que todo era limpio, ¿sí? Pero cuando Pedro iba, dice que Pedro iba y les predicaba a los de la circuncisión, a los judíos. Y Pablo iba y le predicaba a los gentiles. Estaban los dos, era su ministerio. Bueno, un día llegó Pedro y empezó a convivir con los gentiles. Se empezó a meter con ellos, ¿sí? Y platicaba con ellos. Y yo creo que también comía con ellos, ¿verdad? Yo creo que los gentiles le decían, Pedro, mira, échate un taquito de carnitas. Es bueno, mira. Y como no comía Pablo las carnitas, bueno, dice, ándale, cómete uno. Y pues, ¿sí? Cuando se lo estaba, yo me imagino que estaban ahí con los gentiles, dice que llegó Jacob. Y Jacob era una columna de los de la circuncisión, o sea, de los judíos, era bien tremendo también, ¿no? Y que lo ve y dice, no, ¿sabes qué? No, yo me voy acá con ellos, ¿qué me van a decir? Entonces Pablo, ¿verdad?, se da cuenta, le dice, oye, estás mal, ¿sí? ¿Por qué haces esto, Pedro? Te vas con los gentiles cuando te conviene, y te vas con los judíos cuando tienes miedo, ¿no? ¿Verdad? Entonces veamos, hermano, debemos tener mucho cuidado, porque podemos
estar de un lado cuando nos conviene y cuando no, debemos estar del otro lado. ¿Sí? Tenga cuidado de hacer ese tipo de cosas. Debemos ser igual con los mismos hermanos. No debemos de cambiar de opiniones. ¿Sí? Entonces vemos que nosotros, ¿verdad?, como creyentes, debemos de edificar a los hermanos débiles, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que ellos, los débiles, tenían duda o inseguridad y no querían atarse, hermano, a los sacrificios idolátricos. ¿Sí? Y está bien, hermano. ¿Sí? Y eso debemos ser. Cuando usted esté sentado, hermano, en algún lugar y vea que un hermano débil viene y lo ve que está sentado en la mesa de un ídolo, mejor quítese, hermano, por la conciencia del hermano que es débil. Y eso lo va a ayudar mucho a edificar, hermano. Amén. Ahora, la posición del fuerte. El fuerte decía, pues yo puedo comer de todo. A mí, aquí pónganme lo que me pongan, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces sí pasa, hermano. Y hermano, de veras que el que es fuerte dice, a mí ponme lo que quieras. ¿Sí? Ahora que fuimos allá a Fresnillo, le decían, hermano, ¿no quiere una ratita? Sí, hermano, les dieron rata de campo. No. Y los de hermanos contentos comiendo rata de campo, ¿no? Y yo que era débil me dice, ¿no quieres? Digo, no, yo no quiero, hermano. Porque ya después los hermanos, ¿verdad?, decían, no, y está bien pesada esta carne, no se puede digerir tan fácil. Bueno, qué bueno que no lo comieron. Entonces, así era la posición del fuerte. El fuerte cree que se ha de comer de todo. Y comen, hermano, lo que le pongan ahí, hermano. ¿Sí? Si le ponen clavos, clavos se los comen, hermano. Entonces ellos, así es la posición del fuerte, ¿eh? Entonces él cree, tiene fe para comer todo, ¿sí? Tiene tanta fe, ¿sí?, que nada de lo que Dios limpió debe ser tenido por inmundo. Ellos piensan así. Dicen, no, todo ya Dios lo limpió y nada es inmundo. Yo me puedo comer lo que yo quiera, ¿sí? También él sabe, tiene fe, que Dios limpió todo animal. Lo sabe porque ya lo conoce a través de la palabra, ¿sí? Entiende por fe que los ídolos no son nada. Y es de verdad, hermano. El ídolo no es nada. ¿Por qué? Porque su fe es crecida. Y tiene fe, ¿verdad? Porque sabe que nada se debe de desechar como comida, hermano. Esa es la fe del fuerte. Dice, no, yo tengo fe porque sé que todo lo que Dios creó es bueno y para comer y yo no lo puedo desechar porque ya Dios lo limpió todo y sé que por la oración se santifica el alimento y no me va a hacer daño. Y esa es la fe del fuerte. Y el débil, como que la lleva más tranquila, más relajadita, ¿sí? Entonces vemos que la posición del débil, ¿cuál era? ¿Sí? ¿Sabe cómo resuelve el problema? Volviéndose vegetariano. Dice, no, yo no le entro a eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el débil come legumbres, hermano. ¿Sí? Entonces hace distinciones en la comida, el débil. Dice, no, esto sí me conviene, esto no. Y está bien, hermano. Si es por su salud, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Si el débil dice, yo no como puerco porque me puede hacer daño, déjelo. ¿Sí? Pero son cosas, mira, hermano, que se están viviendo en la iglesia. ¿Sí? Y debemos tener mucho cuidado. Mira, no son nada doctrinales, hermano. Pero lo que yo quiero llevarlos, hermano, a esta parte, ¿sí?, ya para terminar parte de esto, hermano, dice la palabra del Señor, que todo lo que hagas, ¿sí?, hazlo porque estás convencido de lo que estás haciendo, ¿sí? Y dice también que tengamos que tener cuidado, dice en el verso 10 de Romanos 14:10, dice que debemos de tener cuidado. Dice, no menosprecies a tu hermano, porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, hermano. No debemos de juzgarlo, hermano. Todos vamos a dar cuenta de nuestras obras. Nosotros no vamos a dar cuenta del hermano débil, ni el débil va a dar cuenta de nosotros. Pero nosotros debemos ver si todo lo que estamos haciendo va a pasar el juicio de Dios. Si lo que yo estoy haciendo con el hermano le agrada a Dios, eso es lo que debemos nosotros de preguntar. Que todo lo que estemos haciendo, dile, Señor, ¿está pasando la prueba? ¿Sí? ¿O está pasando mi prueba? Que yo lo estoy aprobando, no, Señor.
¿Estás de acuerdo con lo que estoy haciendo? Pregúntele a Dios. ¿Sí? Amén. De manera que cada uno dice dará cuenta de sí mismo. Eso es lo que dice lo que le estoy comentando en el verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Y luego dice en el 13, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí, hermano? ¿Somos piedra de tropiezo, hermano? ¿Sí? O mejor, ¿por qué no somos un puentecito para que por ahí puedan cruzar los hermanos? Póngase en el lugar de su hermano. ¿Sí? Póngase en el lugar para que usted vea, ¿sí?, que si usted está crecido, a veces hay que rebajarse acá con el hermano para ayudar. Y dice en el verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Qué bonito. Entonces ahora, hermano, ¿sí?, ayude a su hermano a edificar lo que contribuye a la paz. No es para contender sobre alimentos, porque luego después de los alimentos pasan los días, ¿no? ¿Sí? Tú que juzgas otro día y si para el Señor lo hace, pues también les da gracias para el Señor. Todo lo hacemos, hermano. Y a veces el débil cree que porque hace menos cosas o no participa, cree que es más santo que el otro, hermano. Y no es cierto. ¿Sí? El que mide, hermano, es Dios. Sí. ¿Y sabe dónde mide Dios? ¿Sí? No lo mide por la cabeza, hermano, lo mide por el corazón. Eso es lo que Dios mide, dice la palabra. Entonces no por tanto conocimiento, sino qué tanto amor tengo para con el hermano, para edificarlo. Dice en el 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, hermano. Qué bonito. Amén. ¿Tienes tu fe? Pues tenla tú y con Dios nada más. ¿Sí? Y entonces Dios te va a recompensar, hermano. Entonces son cosas cuestionables, hermano, que debemos de cuidar dentro de la iglesia. Si queremos una iglesia como empezamos, como les decía yo aquí en la lectura, cuando empezamos la lectura, una iglesia como los de Tesalonicenses, que tenían fe, que tenían amor, que tenían paz, tenían esperanza, ¿sí?, que el Espíritu Santo los ayudaba, y que también en Hechos que las iglesias eran edificadas y fortalecidas en el temor del Señor y guiadas por el Espíritu Santo. Si queremos una iglesia así, hermano, debemos también empezar nosotros como nuestra responsabilidad de amarnos, los débiles y los fuertes, hermano. Porque así hay en la iglesia, hay débiles y hay fuertes. Entonces el fuerte debe de ayudar al débil y el débil no debe de juzgar al fuerte, hermano, para que así podamos caminar con el Señor. Amén, hermano. Amén. 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 Pues vamos a Orar. darle gracias a Dios. Vamos a orar, hermano.